hiciéramos una estadística de cómo fue no solamente desaparecidos, asesinados en el pueblo Asháninka como nación, pues es muchísimo más grande que el Holocausto. Es una población, un genocidio contra los Asháninkas, ¿no? O sea, cada vez que uno habla con una persona asháninka, que pasa también con el MIRI, pasa con el MRTA, que son guerrillas muy burguesas, que llamaba mucho la atención. O sea, lo que me contaban cuando hacía mis entrevistas y cuando conversábamos, estábamos en las fogatas, era, bueno, eran 10, 15 blancos barbones que tomaban mucho masato y que estaban ahí bailando. Entonces, era imposible que el ejército no se dé cuenta. A Calderón se le acusa de soplo. Claro. Y de haber advertido que aquí estaban algunos miembros del MIR que fueron ejecutados extrajudicialmente. Hay un desprecio porque los andinos desde la época de los incas, los chancas, siempre ven a estos pueblos como si fueran los más salvajes, ¿no? Es más, cuando yo comencé a estudiar Amazonía, eran las primeras historias que te contaban, ¿no? Y sobre todo desde la gente de los Andes. La historia está conformada por estas memorias subalternas que comienza a ser que es la que el Estado quiere imponer, que va a ser la historia, ¿no? Y que está escrita, etc. Al no escribirla y al ser pueblos que no tienen escritura y que más bien tienen que pasar de generación en generación, la memoria subalterna, ¿no? Tenemos distintos tipos de memoria que están discutiendo, están en pugna. Sin embargo, hay una que va a emerger, y esa que va a emerger y que vamos a recordar y que el Estado va a tomarla como representante va a ser la historia. Cuando se nos habla de historia del Perú, recordamos evidentemente lo que fue la colonia, el virreinato, pensamos en los incas, pero ¿qué hay de la selva? ¿Por qué cuando se nos habla de selva no tenemos tanta información o por lo menos pareciese, y este es un punto de vista personal, que ha sido olvidada adrede? Para hablarnos de esta y otras cuestiones y de cuando éramos dioses, está con nosotros Nathalie Durand, antropóloga. Bienvenida al Buen Librero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Cuéntame, ¿es cierto este punto de vista? ¿Podrías corroborarlo? ¿Por qué no se conoce tanto a propósito de la historia de la selva peruana? Porque no sé si se acuerdan, algunas personas lo tendrán presente esta frase que es el mito mito, digámosle ahora, ¿no? El gran vacío amazónico. Y durante muchos gobiernos intentaron poblar, entre comillas, territorios que estaban ocupados. Por ejemplo, hablamos de Oxapampa, de Posuso, y hay un montón de festivales en estas zonas, y hablamos mucho de las colonias austrohúngaras, pero ese era el territorio, por ejemplo, Yanesha, que habían personas ahí, pues el gobierno nunca se quiso acercar, o no hubo un proceso de integración nacional hacia estas personas y estos diferentes pueblos, que además 65 pueblos con diferentes idiomas, con diferentes formas de organización, que por ejemplo en estos momentos muchos de ellos tienen un proceso de buscar lo que son el reconocimiento como naciones, ¿no? Que tienen un proceso incluso más cercano, por ejemplo, a Ecuador o a Bolivia, que van queriendo constituir sus propios derechos con sus propias cosmovisiones, ¿no? Entonces siempre hemos tenido esta idea de que la Amazonía es un gran territorio inmenso que está vacío y que no lo puebla nadie. Sin embargo, hay muchos pueblos que viven ahí, que tienen una cosmovisión, que tienen un entendimiento del territorio, ¿no? Y que pues son los que la han preservado durante milenios. O sea, hace poco también leía una publicación de alguien que decía, por ejemplo, que los incas habían eventualmente llegado incluso hasta las costas del Brasil. ¿Qué tanta información hay a propósito del tema? Yo, por ejemplo, en el caso de los Ashánikas en específico, ahí podemos encontrarlo a través de sus mitos, ¿no? Hay un mito que yo narro que parece muy interesante, que es el mito de Enk, que también lo tienen los Yaneshas, ¿no? El mito acá lo dicen Enk o Apinka, que es la llegada a Pinca, ya se darán cuenta, es la llegada del Inca, ¿no? Y sus hijos, lo es Pachacamac y Huáscar,
¿no? Que son estos hijos que llegan, que llegan con una misión, no están tan bien vistos porque los incas imponían y restringían la propia forma de organizarse, ¿no? Entonces, es como una primera ruptura que tienen, que además dejan abierta, por ejemplo, en este caso, como una grieta que posteriormente dará paso a que lleguen los españoles. Cuando hablamos de Juan Santos Atahualpa, que además tuvo una misión, ¿no? Y de hecho la cumplió, expulsó a los españoles durante un siglo, Ujú, cosa que no es poco. no es poco. Y no se le revisa mucho en la historia, ¿no? ¿Quién fue Juan Santos Atahualpa? Para cada pueblo amazónico te va a contar una historia diferente desde su punto de vista de quién fue Juan Santos Atahualpa. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos estudiado en el colegio, estos últimos levantamientos que se dan, que se dan y que en este caso él era no se sabe bien si era mestizo, pero era muy cristiano, eso sí, que llega a territorio Ashanin, que llega a territorio de la Selva Central, no solo Ashaninka, y que tiene como misión, pues, que asume la misión de que no avancen más los españoles y que pues este territorio pues quede aislado por mucho tiempo. Por eso es como que esta tierra se decía la tierra de los, como más que bárbaros, hay una palabra de los chunchos, de los salvajes, siempre se dice despectivamente como los chunchos, los salvajes, ¿no? Que de estas tribus que te podrían matar y comer, ¿no? Y que eran muy feroces. Pero cuando tú vas a la mitología xáninca de Litomi Pavá, pues es esta persona que es enviada por el sol, que junta a todas las naciones que no sé, o sea, porque los ashánicas tenían rivalidades con los yaneshas y con los chipivos y con los nomachigengas, pero su misión fue juntarlos para hacer un gran ejército y enfrentarse contra la iglesia que ya estaba entrando, contra imponiendo una religión y contra y expulsar a los españoles. Los yaneshas que tienen a le dicen Yompor Santo, también tienen viene con la misión de unirlos, etcétera. Y de ahí ya vienen las diferentes historias donde para los ashánicas hace una última reunión, los llama a todos y después nombra a su sucesor y desaparece. Los yaneshas dicen de que le clavan una flecha y desaparece y deja solamente su manto y su tocado, y por eso como que algunos dicen que el manto y el tocado está en tal lugar y hay como toda una especie de mitos que se van tejiendo sobre quién es, ¿no? Ahora, esta especie de desconexión de entre la selva y lo que en ese momento se llamaba virreinato, que era en realidad un ejercicio colonial, bien lo sabemos, como también fue colonial el ejercicio que se hizo en tiempos del caucho, ¿no? Con muchas comunidades que fueron sometidas, esclavizadas y despojadas de sus territorios. Para empezar, tampoco tenían tanta tentación de entrar a la selva, primero por todos estos mitos de los que iban a estos salvajes que los podían comer, eran caníbales, etcétera, y por otro porque todavía hasta la época del caucho no había una riqueza como si la había en la sierra, minas que podían sacar, explotar, etcétera, ¿no? Entonces era más grande el riesgo de entrar ahí para pues, posiblemente no encontrar nada. Luego habían algunos exploradores del mito del Dorado, etcétera, ¿no? Pero hasta que ya, o sea, la época del gaucho, que sí ha sido una época bien traumática, donde pues de sometimiento, de esclavitud, donde muchos, también el caso de los ashánicas, eran comprados, llevados, esclavizados, torturados, eh, y sobre todo niños que los llevaban ahí, ¿no? Eso es una época que todavía falta explorar. Hay algunas investigaciones de antropólogos que han hecho, y ahí también es una deuda muy grande del Perú con los pueblos amazónicos, ¿no? No solamente los amazónicos de la selva central, sino pues de los Ahuajún, etcétera, ¿no? Creo que también es algo que lo hermana con algo que José Carlos Agüero también había mencionado, y es el desprecio, ¿no? Cuando algo te es ajeno, cuando algo no lo entiendes, lo ves como una especie de moneda de intercambio o sacrificable dentro de una gran guerra, ¿no? En este caso, eran los pueblos amazónicos sometidos a los intereses extranjeros que venían a extraer el caucho, y pasó después también, ¿no? En la guerra interna, ¿no?
Y hay un punto que es bien interesante en esta palabra de desprecio, porque no solamente eran despreciados por por los blancos, blancos mestizos, etcétera, sino también eran despreciados por los mismos andinos, ¿no? Los andinos siempre decían estos salvajes, los chunchos, que se ve también reflejado en el conflicto armado interno, sobre todo en la parte de Junín, en la zona andina, mucho más, donde hay mucho más mestizaje, ¿no? Entonces, hay un desprecio porque los andinos desde la época de los incas, los chancas, siempre ven a estos pueblos como si fueran los más salvajes, ¿no? Entonces, ay, que te van a... Es más, hasta ahorita tú vas a Huancayo o algún lugar y te van a decir, ay, sí, estos que comen que reducen cabezas por los aguajún, o estos que comen carne humana, y te meten ahí un montón de cuentos, de flores. Es más, cuando yo comencé a estudiar Amazonía, eran las primeras historias que te contaban, ¿no? Y sobre todo desde la gente de los Andes. Claro, y hay algo más allá de lo enteramente paranormal y de los mitos, ¿no? Que si vamos al tema de los mitos, creo que lo abordas también en tu tesis, uno piensa en los mitos como formas de reafirmar su identidad. O sea, uno crea su identidad con base en mitos, ¿no? De hecho, hay un concepto de Platón ahí a propósito de cómo es que nosotros construimos nuestra identidad en base o con base en historias, o la contrahistoria. O sea, oyéndonos ahí al padre de los mitos, a Lévi-Strauss, o sea, tenemos... los mitos son estas estructuras bueno, Lévi-Strauss decía que eran inamovibles, que hay como vestigios que hacen que que un pueblo vaya recordando, ¿no? O sea, por ejemplo, los pueblos con escritura, la mayoría, pueblos más occidentalizados, recuerdan a través de la memoria, ¿no? La memoria, que hay diferentes tipos de memorias colectivas, etcétera, que van traspasándose de generación en generación y son múltiples, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas, esta memoria, para que pueda ser recordada, o sea, un hecho importante para que sea recordado, va comenzando a armarse a partir de un tipo de estructura común que va a hacer que yo pueda pasarle de generación a generación a mis hijos y que ellos puedan recordarla. Por ejemplo, en el caso de Juan Santos Atahualpa, para no irnos todavía a lo del conflicto armado interno. Efectivamente, es un hecho histórico que podemos comprobar, que hay crónicas, etcétera, de que hubo una persona que se reconocía como descendiente de los incas, que hizo una rebelión, yo diría una revolución, y que se perdió su rastro en la Amazonía. Sin embargo, para cada pueblo va a construir su historia a través de ese suceso para contarle a sus hijos, esto pasó. Pero yo ¿cómo hago que mis hijos se interesen en el tema? No voy a decir, murieron 20.000 personas y no sé qué, y no sé cuántos, Claro, que sino... excede a la mera estadística, ¿no? Exacto, que no es una historia como nosotros la conocemos. O sea, la historia está conformada por estas memorias subalternas que comienza a ser hay una que es la que el Estado quiere imponer, que va a ser la historia, ¿no? Y que está escrita, etcétera. Al no escribirla y al ser pueblos que no tienen escritura y que más bien tienen que pasar de generación en generación, los sucesos que fueron importantes van a construir ese tipo de historia, ¿no? Ahora, eso también responde pues a un lugar de enunciación. Hay que saber desde qué lugar las personas enunciamos. La historia también se crea como una forma de Claro. enunciación. Y cuando se quiere reescribir la historia, cuando se pretenden callar determinadas voces, ocurren censuras que lo que hacen es invisibilizar algunas voces y darle voces a otras, ¿no? Como diría Elizabeth Jenkins, que tiene un libro muy bueno, bueno, tiene muchos libros buenos, pero hay un concepto que utiliza las batallas por la memoria. O sea, la historia, viéndonos hacia los términos gramscianos, la memoria subalterna, ¿no? Tenemos distintos tipos de memoria que están discutiendo, están en pugna. Sin embargo, hay una que va a emerger. Y esa que va a emerger y que vamos a recordar y que el Estado va a tomarla como representante va a ser la historia. Entonces esa va a ir pasando, que no quiere decir que sea la única, sino que cuando otra memoria que está en disputa supere, va a volverse nuevamente, va a volverse esa la oficial. Por eso hay toda una discusión si existe memoria histórica o no existe, etc. Por ejemplo, yo estudié la maestría en Ecuador y yo en mi colegio, cuando estaba en primaria, que fue la guerra del Ceneba en primer grado, etc., ni me acuerdo, pero mis compañeros de promoción de la Flaxo, que eran ecuatorianos,
todos se acordaban mucho de la guerra del Cenepa. Y me contaban de que escribieron cartas a los héroes del CENEPA, a las personas que iban a combatir, etcétera, ¿no? Para el Estado, y que pues tú estudias la guerra del CENEPA en el colegio como algo pasajero, ¿no? Y que se firmó la paz y bla, 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 y no sé qué. Pero ellos lo estudian como un capítulo súper importante, porque cada Estado va a querer que se recuerde de una diferente manera. Si vamos ya como poniéndonos un poco más... desmenuzando un poco más, Silvia Romio, por ejemplo, tiene un libro bien interesante sobre la memoria de los Aguajún de la guerra del Cenepa y cómo ellos recuerdan esa guerra, que para nosotros, o hay otras, o sea, las levas que se hicieron. Entonces, hay de por sí una historia oficial, pero a su vez hay muchas memorias subalternas de un mismo hecho. Y hay una que va a primar y que por eso esas memorias van a estar siempre en disputa, ¿no? Ahora, el hecho de que, por ejemplo, un libro como este se presente en el lugar de la memoria, para mí significaba algo importante. No se llegó a dar. Para empezar, si los que han visitado a LUM, la sala de los Ayánicas, yo hice la curaduría, porque todas esas personas que estaban ahí que no querían dar declaraciones, porque después de la Comisión de la Verdad, o sea, siempre dijeron de que los trataban como cualquier cosa. Entonces yo hice un trabajo de campo muy largo, me tenía mucho cariño, entonces todas las personas que están en esa sala son unas partes de este libro y la otra parte del próximo libro que está por salir. Por eso me parecía muy importante que estén ahí, que se presenten en el LUM. O sea, ellos no dieron las declaraciones, no quisieron dar las declaraciones al Estado porque no confiaban en el Estado, lo hicieron porque dijeron que, bueno, que me conocían, me tenían cariño y que era como dar, como, ok, no va a haber matices en esto. Dejamos unos puntos que considerábamos que eran importantes, que no se entrevisten a militares, que no se entrevisten a esto, sino que pues que ellos puedan contar su historia. Entonces, era bastante importante porque el señor Alcides Quinchuya, que sale en el LUM y que muchos he visto cuando entrevistan, dicen, ay, que cantando y no sé qué, y muy folclórico todo, pero son estos personajes que están acá, que tienen una historia que contar, que han vivido la violencia y que no se quieren dejar escuchar sus voces, ¿no? Los ayánicas, y también me imagino que otros pueblos amazónicos, se vieron enfrentados justamente ante este terrible mal que fue Sendero Luminoso, pero también al MRTA, y con un hecho que me parece perdura en la memoria, sobre todo ayánica, que es el secuestro y ejecución de Alejandro Calderón. ¿Quién fue Alejandro Calderón y por qué lo secuestraron? Alejandro Calderón era un mestizo, era ayánica, pero también su papá era de Huancayo. Él hablaba ayánica y hablaba castellano. Y cobra importancia porque pues además vivió por si no saben, en la selva estaban sobre todo en este lado de la selva, en Pasco, estaban las misiones adventistas, ¿no? En Puerto Bermúdez. En Puerto Bermúdez la misión de Nevati, de Redención Nevati. Entonces, él fue criado en la misión, entonces además hablaba el castellano, sabía escribir más o menos, y en ese tiempo los ayánicas no es como ahora que tú vas y algunos hablan castellano, nadie hablaba castellano. Entonces, él cobra un rol importante cuando en el 65-68 llega Sinamos al territorio ayánica y comienzan con este proceso que fue titular los territorios. Porque ¿qué pasaba? Comenzaban ya a despojarlos de su terreno cada vez más, ¿no? Llegaba gente de la sierra, bueno, los astrohúngaros que ya estaban por ahí, querían ir avanzando, entonces era explicarles la necesidad de comenzar a titular su territorio, pero eso implicaba un cambio completamente en la dinámica de la vida de los ayánicas, ¿no? Que pues antes vivían muy dispersos, una casa por acá, otra por allá, familias, no existía esto que ahora conocemos como comunidades, ¿no? Era muy distinto. Entonces, Calderón cumple el rol de acompañar, explicarles, ir a asambleas y de por qué se tenían que titular. Y luego se vuelve el primer Pincach, el presidente de la organización a la cual funda, que es ANAP, la Asociación de Nacionalidades Ayánicas del Pichis, Palcasu. Y pues a su vez, como venía, como con muchos de los dirigentes también, Aguajún, Chipío, Salima,
se encontraban en la Victoria para hacer sus papeles de titulación, comienzan a conocerse ahí en la fila y también fundan entre ellos AIDEACEP, que fue fundado por la necesidad de que no tenían dinero, todos tenían que viajar, iban con un mismo fin, entonces iban turnando, viajas tú, ves los papeles de nosotros, etcétera, y también con la finalidad, después de tener una casa, por eso IDACEP queda en La Victoria, para que se alojen las personas que vengan, ¿no? Y pues, juega un rol político muy importante al fundar esta organización y al ver, o sea, y al mostrarles la necesidad de organizarse, ¿no? Entonces, ese es el rol y por lo cual lo recuerdan a Calderón, ¿no? Y, ¿qué es lo que pasa? Él cumple un rol específico contra el MIR, el Movimiento Izquierda Revolucionaria, que le va a costar justamente 20 años después este secuestro por parte del MRTA. O sea, cada vez que uno habla con una persona ayánica, que pasa también con el MIR y pasa con el MRTA, que son guerrillas muy burguesas, que llamaban mucho la atención. O sea, lo que me contaban cuando hacía mis entrevistas y cuando conversábamos, estábamos en las fogatas, era, bueno, eran 10, 15 blancos barbones que tomaban mucho masato y que estaban ahí bailando. Entonces, era imposible que el ejército no se dé cuenta. Además, no solamente el ejército peruano, que también lo cuento en el libro, sino había una presión desde Estados Unidos por todo este tema de las guerrillas que las tenían que callar sí o sí. Los hacendados, que Perú, ¿no? Se van de frente hacia Estados Unidos a decir, ok, acaben con esto. Entonces había una presión muy fuerte para sacar O sea, a Calderón. en pocas palabras, a Calderón se le acusa de soplo. Claro. Y de haber advertido que aquí estaban algunos miembros del MIR que acá fueron ejecutados extrajudicialmente. Claro, acá estaba la columna la columna del MIR, que es justamente la columna Juan Santos Atahualpa, ¿no? Porque el MIR se dividió en tres colegios. La guerrilla 65 mirista se dividió en cuatro: la Juan Santos Atahualpa, la Tupac Amaru. Ah, no, perdón, es la Tupac Amaru, por eso es el MRTA, ¿no? Me estoy equivocando. Y la Tupac Amaru, que además a los ayánicas ya les oí, o sea, en su pensamiento, o sea, ellos decían, ok, ellos son los parientes de Lobatón que vienen a buscar justicia por esta persona por estas personas que murieron, ¿no? Ahora, cabe resaltar pues que de este hecho al secuestro y ejecución de Calderón pasan casi 20 años. O sea, ¿qué sentido tenía ajusticiar? Porque además utilizaban ese término, ajusticiar es la creación de un sistema de justicia paralelo, es la imposición de otra visión del mundo. ¿Qué sentido tenía ejecutarlo? Ninguno. Y eso es lo más absurdo. O sea, y además no dimensionaron, además, lo que iba a ocasionar esta decisión tan fallida, ¿no? O sea, no dimensionaron cómo además a partir de este hecho ya fue un repudio y pues también la expulsión de ellos en su territorio, ¿no? Una expulsión de no vamos a permitir que el MRTA vuelva a entrar acá. Pero aquí es donde se genera justamente la contrarrespuesta, ¿no? Es decir, la ejecución de Calderón genera en la comunidad ayánica un sentido de tenemos que responder. Y esto obliga también a que se organicen, a que haya un ejército, a que hayan comunidades que se organicen para poder resistir ya no solo al MRTA, sino también a Sendero Luminoso. O sea, acá sobre todo estamos hablando del MRTA. Sí. Como digo, la zona que está más afectada por Sendero es la zona de Junín. Y la zona de Villarrica, etcétera, también ahí había disputas entre el MRTA y Sendero, ¿no? Que además recordemos que Villarrica es el último relicto del MRTA, ¿no? De donde salen los que toman después la embajada. Pero en este caso, no dimensionaron la importancia que tenía Calderón en la comunidad, ¿no? Entonces, es impresionante cómo todas las historias que cuentan, cómo de pronto corre la voz de que unas motos llegaron, se lo llevaron,
y cómo comenzaron la gente a llegar, la gente desde los que dicen que son como los más salvajes, que son los ayénicas, que en ese tiempo se diferencian porque tienen kushmas negras, llegan los yaneshas, llegan los ayánicas y se van reuniendo en la plaza de Puerto Bermúdez a decir qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. Y ahí es donde Alcides, el hijo, cobra un rol importante de decir, ok, vamos a organizarnos en este ejército ayánica, que además es interesante y es particular, es distinta a la estrategia de Junín, porque o sea, aquí ya entra todo lo que podríamos decir como hibridización, mestizaje, etcétera, sobre todo hibridización, que es los ayánicas, muchos ayánicas, casi todos habían pasado por el servicio militar. Entonces, por eso es ejército. Entonces, ellos decían, nosotros ya teníamos la técnica de saber utilizar las armas, de saber cómo entrenarnos, y además unieron a este entrenamiento que tenían del ejército a su propia forma de organizarse para enfrentamientos, ¿no? Que a través de lo que eran los cheripiaris, ¿no? Que son un cheripiari, que son una especie de, vamos a decir, personas, sacerdotes supremos que dominan el uso de las plantas, del clima, etcétera, ¿no? Entonces, ellos comentan de que cuando estaban entrenando les daban unas ciertas hierbas, unas mezclas de hierbas que les hacían ponerse como más furiosos, como tener más poder y que sus pisadas se multiplicaban, etcétera, ¿no? Entonces, se une este entrenamiento militar con pues la sabiduría ancestral y ahí forman lo que es el ejército ayánico. Interesante esto, ¿no? Porque además hay algo que tú mencionas, no acá, sino en la tesis, y tiene que ver con cómo los mitos se reinscriben en la historia para resignificar a, digamos, los enemigos en común. Por ejemplo, cuando se rompe el equilibrio, se vio a Sendero, por ejemplo, como alguien que rompía eventualmente el equilibrio, ¿no? Aquí, claro, este libro es como para que lo lea el público en general, sobre todo lo escribí como más pensando en que los mismos ayánicas puedan leerlo, es un lenguaje mucho más ligero. La tesis, como sabes, es un lenguaje que uno tiene que ser mucho más rigurosa, y lo que yo propongo en la tesis es de que, ok, Levi-Strauss nos habla de que los mitos tienen una estructura, esta estructura en el caso de los ayánicas es cuando hay un caos social, viene un enviado divino, este enviado divino cumple su misión y desaparece, ¿no? Lo que cambia a partir de la llegada de la iglesia, en este caso adventista, la llegada del Estado, la llegada y sobre todo de la iglesia, es de que ya no solamente cuando hay este caos social, ya no solamente va a llegar el enviado, va a cumplir su misión e irse, sino va a haber un periodo nuevo que es muy cristiano, que es el del sufrimiento. Entonces, Calderón, lo voy a leer, que en el libro también lo pongo, cuando es apresado, por ejemplo, hablan de que fue traicionado por 30 calaminas, que tiene un símil muy grande con la iglesia y el torturado, etcétera, que son mucho del cristianismo. Entonces se rompe eso y se agrega una parte más esta estructura clásica del mito, que es esta parte del sufrimiento, para después de esto cumplir su misión y desaparecer, ¿no? La misión de Calderón era reunificar a los ayánicas que pues se encontraban dispersos, que estaban perdiendo su territorio, formar esta organización y pues luego viene este sufrimiento y luego pues desaparece. No se sabe. O sea, cumple con el mito, digamos. Cumple con este personaje mítico, ¿no? Que algunos pensaban que Lobatón los antropólogos hablaban justo que Lobatón cumplía este rol de Itomo y Pavá, pero ellos nunca lo vieron como Itomo y Pavá porque tenía mucha esta cuestión blanca, por más que sabemos que Lobatón era afro, esta cuestión más occidental, ¿no? Además era muy cristiano, etcétera. Que Lobatón también, pero tenía, o sea, perdón, que Calderón también, pero tenía estos matices de la peregrinación al Cerro de la Sal, el hablar el mismo idioma, conocer los mismos códigos, tanto los ayánicas como los mestizos. Es una persona bien importante, ¿no? Y sobre todo este rol de integración que mencionaste, ¿no? Claro, eso fue fundamental.
O sea, el hecho de que se puedan agrupar en comunidades y de que no viviesen dispersos, sino que estuviesen juntos y preservaran sus costumbres. Preservar su costumbre, o sea, la forma de estructurar también lo que es la organización ANAP, ¿no? Secretarías, presidencia, que tengan un presidente. Después, en ANAP tienen una cosa bien interesante, una estrategia bien interesante que llevó a tener alcaldes indígenas por mucho tiempo, que era, ok, nosotros votamos en asamblea por quién va a ser el alcalde y la persona que gana, todos votan por él, ¿no? Entonces ahí Puerto Bermúdez estuvo por mucho tiempo, no sé si ahora todavía no he podido ir, quiero ir de nuevo y sobre todo a presentar el libro, que sea siempre Ashaninka, ¿no? Y que justamente haya esa correlación entre, bueno, el alcalde tiene que cumplir las cosas que nosotros como organización estamos pidiendo. ¿Cuál es el estado actual de los pueblos ashánicas? Es bien complicado porque comprenderán que es todas estas zonas son zonas o de tala ilegal, o madereros, o narcotráfico, ¿no? Entonces es Ciudad Constitución, una ciudad que ahora está muy violenta, a pesar de que nuestro presidente Belaúnde en algún momento propuso que esta sea la nueva capital del Perú, porque está exactamente a la mitad de nuestro país. Entonces iba a ser como Brasilia, que en esos tiempos estaba muy de moda tener una capital aparte de las ciudades principales. Entonces se fundó con ese fin. Pero toda esta zona es una zona que tú sabes que a determinada hora tienes que irte a dormir, tienes que encerrarte en tu casa, pues que es una zona tomada por el narcotráfico, ¿no? Qué terrible eso, ¿no? O sea, ¿y cómo es que pese a todo esto las costumbres y demás persisten? Porque claro, se crea esta especie de estado paralelo en el que el narcotráfico, digamos, da, pero sobre todo quita, y quita muchísimo, ¿no? Y el Estado mismo es estéril en la lucha contra esto. ¿Cómo se resiste ahí con la identidad? Ahí por eso las organizaciones indígenas cumplen un rol muy fuerte, ¿no? Igual han atentado mucho contra las organizaciones, CARE por el lado de Junín, CAR también han sido hace no mucho, hace unos años, han asesinado a uno de los principales líderes indígenas, también muy amigo, Santiago Condoricón. Él era uno, pues, de los referentes de la lucha contra Sendero Luminoso y fue asesinado por sicarios, no se sabe bien, todavía queda su caso sin resolver, dormido en la fiscalía como muchos otros más, y lo que me van contando a las personas que están ahí es que pues cada vez es mucho más violento, ¿no? O sea, que tratan de poder resistir, pero pues el narco pues tiene otras formas, ¿no? Otras formas de violencia que además ahí es meternos en temas bastante espinosos, ¿no? Temas espinosos que hay que tocar, temas espinosos sobre los cuales hay que hablar. Por eso la invitación a que lean este libro es Cuando éramos dioses, de Nathalie Durán, que le agradezco muchísimo que haya venido al programa. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Espero que puedan leer este libro y que podamos hablar más sobre los pueblos indígenas, sobre todo los que vivieron esta época de violencia tan cruel y que muchas veces, pues, no lo tocamos siempre que hablamos de resistencia o de pueblos o de pueblos originarios, por así decirlo, hablamos de la sierra, ¿no? Hablamos mucho de lo que ha sido y efectivamente la violencia en la zona andina, pero nos olvidamos, y profesor Carlos Iván de Gregori, siempre, que fue así el que me metió la espina de estudiar este tema, decía, ¿no? O sea, si tendríamos que si hacíamos una estadística de cómo fue, o sea, no solamente desaparecidos, asesinados en el pueblo asháninka como nación, pues es muchísimo más grande que el Holocausto, es una población, un genocidio contra los asháninkas, ¿no? Y que es importante recordar. Así es, recordar siempre, la memoria está para justamente volver a ella a través de sus relatos, y creo que este libro es un ejemplo perfecto. Con nosotros será hasta la próxima semana a la misma hora, por el mismo canal y sí, pese a muchos, con el mismo conductor. Chau, chau.